Generalmente andan entre los 3 y 4 kilos. Una guagua de término pesa entre 3 a 4 kilos. Y esta estructura entre el istmo y el cervix tienen que ser capaces de contener a este peso. Y no solo tenemos el peso del lactante, tenemos el peso del líquido amniótico que lo rodea. Por tanto, en total vamos a estar hablando de más o menos 6 kilos. En algunos casos puede llegar a 10 kilos. Y si tenemos dos guaguas, porque son mellizos, y si son trillizos, pueden llegar a 15 kilos. Este sistema istmo y cervix que actúan como esfínter deben tener una fuerza enorme que ayuda entre que encaje los labios y la estrechez del istmo para que la guagua no se caiga, dígame. ¿Y cuando dicen que, por ejemplo, la mujer tiene el útero más chico? A ver, hay muchas complicaciones asociadas al útero, ¿ya? Hay un montón. Hay algunas donde el cuello está desplazado y no permite que la guagua salga. Hay otras donde el fondo, particularmente del útero, es muy estrecho, entonces cuesta que se dilate cuando la guagua está creciendo, que eso es una de las complicaciones que puede haber lo que tú mencionas. Y también existe casos donde el istmo es muy ancho y los labios por sí solos no logran aguantar la guagua. Literal, se le puede caer la guagua. Y lo que hay que hacer ahí es colocar puntos. La señora, cuando tiene más o menos 6 meses, se mete a pabellón, se mete un espéculo, se abren los labios y a nivel del istmo se cierran con puntos. Porque si no, literal, se le cae la guagua. Literal. ¿Ya? Entonces, es importante la funcionalidad de esta parte, de esta zona. ¿Ya? Ahora, también a nivel del istmo, las fibras, normalmente las fibras de todo el cuerpo, musculares, son así. Pero como el istmo tiene la capacidad de apretar para retener la guagua, va a tener fibras horizontales también. Y por ese motivo, hoy en día, porque antes no era así, las cesáreas se hacen aquí. Cortan aquí hasta que encuentran el útero, y cuando encuentran el útero buscan el istmo. Y ahí hacen el corte, no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si hacemos el corte en el cuerpo, siguiendo las líneas musculares, cuando la mujer se vuelva a embarazar, la probabilidad de que esa cicatriz se desgarre es alta. Cosa que ocurría en las cesáreas antiguas, donde mujeres con embarazos que tuvieron con cesárea le decían, usted no puede tener más guagua. De aquí abajo, sí. Y una de dos, o le decían no puede tener más guagua, o si volvía a quedar embarazada, era embarazo de alto riesgo. Porque se le podía desgarrar el útero. ¿Ya? Hoy en día, la cesárea se hace a nivel del istmo porque las fibras, al ser horizontales, tienen fibras horizontales y verticales al mismo tiempo, capaces de colapsarse, manteniendo la guagua. Entonces, eso no se les rompe. Además que el istmo no se va a dilatar tanto, se dilata el cuerpo. Durante el embarazo, el istmo no se dilata solo para parir. ¿Cachai? Nada más que para eso. Por eso hoy en día el corte se hace aquí, no creo. Ahora, la pared uterina está compuesta por 3 capas, y ahí vamos a conocer la raíz utilizada para la palabra útero, que es metrio. La palabra metrio, de donde viene también la raíz matrona, significa útero. Por eso las matronas se llaman matronas. ¿Sí? Por tanto, vamos a tener un endometrio, es decir, la capa interna del útero. El endometrio es una capa mucosa muy proliferativa, capaz de multiplicarse y crecer, volverse muy densa. Es un epitelio ciliado, tiene vellosidades capaces de capturar al embrión cuando se va a implantar. Cambia todo el tiempo durante todo el ciclo menstrual y tiene estos pliegues cerca del cervix, llegando al istmo que yo ya les mencionaba, en el endometrio. ¿Sí? El miometrio, músculo, metrio, útero, el músculo del útero, la palabra lo dice. El miometrio es la capa media, capa muscular, es un músculo, como les decía, muy grueso, que es músculo liso, completamente involuntario. Y finalmente vamos a tener el perimetrio. El perimetrio va a corresponder a una capa que envuelve y se extiende formando el ligamento ancho. Por tanto, es tejido seroso, tejido conectivo seroso que se extiende rodeando el cuerpo y de ahí se abre como alas, literal, envolviendo las trompas, envolviendo parcialmente a los ovarios
y cubriendo por los costados el útero. ¿Ya? Peri de alrededor, metrio de útero. Ahora, si yo digo que vulva y vagina no son lo mismo, ¿qué entendemos por vagina? La parte de dentro, lo que tiene con los labios. Canal vaginal. Los labios no son vagina, es el canal. La vagina únicamente es el canal o canal vaginal. Por tanto, la vagina es esto. ¿Sí? Vulva es todo lo que nosotros vemos desde afuera, todo el conjunto que incluye la entrada del canal vaginal. Pero vagina solo es esto. ¿Vale? Entonces, la vagina es un conducto mucoso por dentro, extremadamente elástico. Recordemos que también se tiene que dilatar mucho, tanto como para que salga una cabeza de guagua. Una cabeza recién nacido es más o menos así. Esa es la cabeza de una guagua, recién nacida. 35 centímetros de diámetro. Casi un metro. 35 centímetros de diámetro como talla estándar de circunferencia craneana al nacimiento. ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo? Depende. Hay mujeres que alcanzan hasta los 15 de dilatación. ¿Ya? No sé qué dilatación. El canal vaginal no es circular. El canal vaginal no es un tubo, sino más bien es plano, es más bien aplanado. ¿Sí? No es un tubo propiamente tal, sino que es más bien aplanado. Y en torno al cervix vamos a encontrarnos con dos pliegues. Y aquí vamos a empezar también, vamos a seguir aclarando cosas que se creen mal. El cervix uterino no apunta hacia la vagina. Normalmente la gente cree que el útero está así, con los labios acá, y por tanto, si yo miro, voy a ver los labios vaginales. La realidad es que el útero apunta en dirección contraria, aquí, y la vagina apunta hacia allá. Tienen un punto de confluencia, pero no están frente a frente. ¿Ya? Esto es una cosa que yo le explico muchas veces a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres embarazadas tienen una etapa donde les sube mucho la libido por los cambios hormonales. Y tienen muchas ganas, pero tienen susto de que le pegue la cabecita a la guagua. No, señora, no le va a pegar porque, mire, esto está aquí, entonces... no sé, mire, yo no sé qué tan poderoso sea el caballero, ¿verdad? No creo que llegue tan al fondo, la verdad. Pero aún si fuera, usted va a ver que como que va a pasar de largo y la guagua va para allá. Entonces como que no, señora, no le va a pegar en la cabecita. El niño no va a salir con un moretón en la frente. Tranquila. Oye, y lo digo en serio, me lo han preguntado más de una vez. Más de una vez. ¿Sí? Ahora, esta forma tiene un sentido. ¿Sí? Esta forma tiene un sentido. Y es que evita precisamente que el pene en actividad sexual muy agresiva llegue a lesionar el cervix. Porque nosotros tenemos que entender de que hoy en día, en la modernidad, nosotros tenemos relaciones sexuales placenteras, con cariño, en pareja, a veces no tan cuidadosas, pero qué sé yo. Pero la conducta sexual más habitual hoy en día, no es la que siempre ocurre, pero la más habitual, es una conducta sexual consentida, o por lo menos con cierto nivel, mínimo nivel de respeto, se supone, mínimo. Pero cuando nosotros volvemos en la evolución humana, la conducta tribal, durante las primeras épocas prehistóricas, el acto sexual habitualmente era una violación, casi siempre. Donde el macho encontraba a la hembra agachada haciendo no sé qué, la veía, se calentaba, tate. Y eso significaba, en organizaciones tribales, un macho de una tribu secuestraba hembras y las violaba. Y las hacía su esposa por violación. Esas son conductas tribales muy descritas y que se sabe que han sido muy frecuentes a través de la historia de la humanidad. ¿Sí? Una conducta muy animal. Y ante este tipo de actividad
tenemos que entender de que es probable que una actividad sexual violenta pueda dañar el cervix. Y eso no puede ocurrir porque el cervix es importante para contener al feto dentro del útero. Entonces, ¿cómo se protege? Inclinándose hacia abajo. ¿Ya? Pero genera la dificultad de que complica la entrada del semen. Y por eso se forman los dos fornix o pliegues o lagunas. Vamos a tener estos dos pliegues, particularmente el de abajo va a ser el más importante, que se le llama fornix posterior o laguna seminal. El semen se va luego de la penetración se va a depositar acá atrás y como se forma una laguna que queda justo en contacto con los labios del cervix, permitir la entrada del semen hacia el útero. ¿Sí? Cuando la mujer se coloca la T, ¿yo sí? sí, es que algunos dicen así como, ¡ay, se la vi! No, imposible. La T de cobre está dentro del útero, se implanta acá arriba, literal, y lo que queda aquí es un hilo. Eso es lo que... Eso se puede llegar a visualizar, pero rara vez. ¿Ya? Pero la T en sí misma es imposible. Absolutamente imposible. ¿Ya? Dicen que se siente la colita, pero no que se vea. Ay, pero ¿qué van a...? El caballero siente la colita. ¿De la tesis? Uy, si tiene una sensibilidad ahí en la colita. Impresionante. Pero es detector de minas. ¿Ah? Encuentra bombas, pero... Color, nomás. ¿Qué iba a sentir? Es un hilo todo cagón, delgado, de polivitil. Sí, pero yo le pregunté a la matrona por lo mismo, me dijo que no, que era imposible. No, es el puro color nomás. Se la está dando está dando color nomás. Entonces, como les digo, existe esta laguna seminal o fornix posterior también llamado, ambos términos son correctos, donde se acumula el semen y permite la entrada hacia el cervix uterino. ¿Ya? Vamos a tener que la vagina está formada por un epitelio multiestratificado. ¿Qué significa esto? Recordemos, ¿se acuerdan de esa imagen de la piel con muchas capas que yo les mostré? Que eran muchas capas celulares. Con la vagina pasa exactamente lo mismo. Todo el epitelio vaginal, toda la parte interna de la vagina es un epitelio de capas, muchas capas. Las células de abajo son más redondas, las de acá son un poco más cúbicas, un poco más alargadas, se pueden aplanar y finalmente se transforman en semicilíndricas así aplanadas, para arriba. Van cambiando. O sea, es un epitelio multiestratificado. Y como todo epitelio multiestratificado, las de abajo van empujando las de arriba porque va creciendo y se va sustituyendo. Esto significa que de la misma manera como nosotros perdemos piel, ¿cierto? Nosotros descamamos piel todo el tiempo, la vagina descama mucosa todo el tiempo. Todo el tiempo se está perdiendo canal vaginal antiguo para reemplazarse por canal vaginal nuevo, por mucosa vaginal nueva en realidad. ¿Sí? La capa más externa se va sustituyendo continuamente. Y esto ocurre bastante rápido, en un periodo de una semana. Es equivalente más o menos al de la piel. ¿Sí? En una semana hay recambio de toda la mucosa vaginal. Acá no tenemos glándulas, ¿ya? La vagina tiene secreciones, tiene varios tipos de secreciones distintas, pero la secreción común que está regularmente en el canal vaginal no proviene de aquí entre medio, porque aquí no hay glándula, sino que proviene de los bordes del cervix. Por eso se llama moco cervical, porque es moco mucosidad que proviene del cervix. ¿Sí? El moco cervical tiene importancia en varios sentidos. Mantiene la vagina húmeda, lubricada y además nos da indicaciones del estado hormonal y de fertilidad de la mujer. ¿Sí? Tiene una característica que se llama filancia, que uno lo toma y se estira un hilito. Y según la filancia uno puede determinar algunas cosas, que eso lo vamos a ver al final. Ahora, esto es la capa de encima, pero por debajo la vagina tiene músculo. Y vamos a tener músculo de los dos tipos: fibras circulares y fibras longitudinales. Las fibras longitudinales generan contracciones durante el orgasmo que empujan el semen hacia adentro. Y el cervix también hace el mismo tipo de contracción empujando el semen hacia el interior durante el orgasmo. Por eso es frecuente que se comente que los orgasmos favorecen la fertilidad, ayudan al embarazo. ¿Ya? El orgasmo ayuda al embarazo, por este motivo.
porque el orgasmo es tener estas contracciones. Pero además, tiene fibras longitudinales capaces de hacer este tipo de contracciones, que también ocurren durante el orgasmo, pero las fibras longitudinales son voluntarias. Y estas fibras voluntarias son las que permiten, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que mujeres que hacen estos movimientos? ¿Ejercicio de qué? Ejercicio de Kegel. Precisamente por el ejercicio de las fibras circulares en el canal vaginal. ¿Ya? Y por eso también ayudan en el parto. Porque cuando la guagua está naciendo, si la mujer tiene buen control, puede literal empujar a la guagua a través del canal vaginal. No solo empujando desde dentro, sino que puede hacer esto. ¿Sí? Entonces por eso también ayudan en el parto. También está compuesto por tejido conectivo externo, ¿ya? Y este tejido conectivo externo va a recubrir por entre medio el canal vaginal y va a conformar además también la estructura relacionada con el clítoris. Y aquí necesito adelantar algo que después vamos a ver más en detalle en embriología, pero la única manera que entiendan bien todo esto es explicarles que los hombres fuimos mujeres. Todos los embriones de los mamíferos originalmente son hembras. Todos los mamíferos en su estado embrionario son hembras. Y el embrión se masculiniza, lo cual significa que originalmente nosotros, siendo embriones, teníamos vagina, clítoris. Y esas estructuras se transformaron en pene, escroto. Los ovarios se transformaron en testículos, por eso los testículos tienen que bajar porque eran ovarios originalmente. ¿Sí? Y esto implica que las mismas estructuras que vimos que conforman al pene, glande, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, existen asociadas al clítoris. El clítoris también tiene glande, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, bulbo. Las mismas. Lo que pasa es que en vez de formar un solo prisma alargado, que es el pene, están abiertas y distribuidas. Y el clítoris corresponde solo al glande. Todo lo que está adentro es lo que nosotros tenemos afuera. Entonces, a nivel de la vulva, vamos a tener arriba el clítoris, literalmente formando el glande de toda esta estructura, el glande literalmente desconocido. Y por dentro vamos a tener los cuerpos cavernosos y van a formar a esta altura un bulbo, equivalente al bulbo del pene. ¿Se acuerdan que hacia adentro el pene se insertaba y tenía un bulbo, cierto? Y yo dije que nosotros podíamos palpar a nivel del perineo. En la mujer también es palpable, pero es palpable por dentro. Y eso es lo que habitualmente se le llama el famoso punto G. Se llama punto G por Rudolf Grafenberg, que fue quien lo descubrió. El punto G, también les voy a explicar cómo palparlo. Mujeres, por favor, tienen que saber identificar su punto G. Si pretenden que su pareja haga las cosas bien, usted tiene que saber cómo funciona su cuerpo. Entonces, usted debería saber más que su pareja. Y puede decirle, no, Pachito, por ahí no es. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, un poquito más adentro, un poquito más afuera. ¿Sí? El punto G es una zona que se encuentra, como les decía. Si aquí tenemos el clítoris, se forman los bulbos de los cuerpos cavernosos hacia adentro. Están bastante cerca, no es profundo. La palpación se hace empujando hacia arriba, si se fijan hacia el hueso púbico, ¿ya? En el canal vaginal. Normalmente se hace con uno o dos dedos. Y diferenciamos el punto G porque, como es tejido esponjoso, al igual que el del pene, es eréctil. Y eso hace que cuando la mujer está excitada, se pone más firme. El canal vaginal por dentro es suave, blando y esponjosito. Muy blando y esponjosito, por todos lados. Pero si la mujer está excitada, palpando hacia arriba, nos vamos a encontrar con una zona firme y ligeramente rugosa. Un poquito, no es que sea áspero, sino que más firme que el resto. Esos son los bulbos del cuerpo cavernoso erectos, que están por dentro. Es el famoso punto G. Y aquí a los varones también les vamos a hacer un poquito de educación sexual al respecto. El clítoris, al igual que su glande, es una zona sensible. Usted, a menos que sea muy regilado, usted no se agarraría el pene, el glande y le haría así. ¿Cierto? No, no es entretenido eso.
Bueno, a menos que le gusta como la violencia, pero es cosa suya, pero habitualmente la mayoría de nosotros no nos agarraríamos el pene y nos haríamos así de grande, ¿cierto? No, ¿cierto? Ya, entonces a su pareja tampoco le agarra el clítoris y le haga así. No es así la wea, no es un timbre, ¿ya? No es un botoncito. Piense particularmente en la zona del frenillo, en el pene, que es la zona más sensible que tenemos. Usted no agarraría hacerle así con fuerza y retorcerse frotando, no. Cariñito, suavecito, ¿cierto? Entonces, de hecho, el cuerpo del pene es muy resistente. Entonces, reitero, como estas estructuras son equivalentes, cuando nosotros entendemos eso, es más fácil para los varones entender cómo funciona en la mujer. El glande del varón es sensible, y particularmente la zona del frenillo, ¿ya? No es una zona que estimulemos con violencia, sino que estimulamos con suavidad en general, que aguanta presión cuando tú estás muy excitado, pero de lo contrario, suave y con amabilidad. Con el clítoris pasa exactamente lo mismo. El clítoris se debe tratar en general con bastante amabilidad y suave. Pero, yo les dije que el bulbo en los varones aguantaba bastante presión. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que uno podía presionar el bulbo para presionar la próstata de forma indirecta. El bulbo del pene. Bueno, el punto G, que es equivalente al bulbo, también aguanta mucha más presión, ¿ya? De hecho, normalmente la estimulación del punto G se hace presionando hacia arriba con fuerza, con el famoso movimiento del bend, ¿ya? Presionando con fuerza, y si la mujer está suficientemente excitada, literalmente la puedes levantar de ahí y no le va a doler. Ahora, eso tiene que usted explorarlo con su pareja, no se ponga huevona subiendo cosas, ¿ya? Cada persona es distinta, pero regularmente la zona del punto G, como es equivalente al bulbo y está sostenida bajo el hueso púbico, aguanta bastante fuerza. Y su pareja le va a decir si quiere más estimulación más fuerte, más suave, más... Va a variar, pero aguanta bastante bien, ¿ya? Ah, y mujeres, por si acaso, también, aclarando esto para la vuelta, para el otro lado. El glande, al igual que su clítoris, así como se lo explico a los varones con respecto a su sistema genital, a las mujeres también se lo explico con respecto a nuestro sistema genital, porque a veces hay mujeres que no entienden mucho esto, creen que el pene es una máquina que casi agarran a charchazo y que no pasa nada. No es tan así, ¿ya? El glande es una zona sensible, bastante sensible al roce, ¿ya? Por Dios, sensible a los dientes, por Dios. Así que, por favor, al respecto. Pero el cuerpo del pene no es tan sensible. El cuerpo del pene, usted lo puede agarrar con fuerza, puede apretar, hasta ligeramente puede mordisquear, y en general es tolerado y va a depender de cada varón. A cada hombre le gusta con más fuerza o con menos fuerza. Pero el glande en general es sensible. Entonces, para que lo tenga en consideración. Porque también pasa esto de que yo hago mucho hincapié en tratar de educar a los varones respecto a esto, porque lamentablemente en nuestra cultura la educación sexual no es muy buena. A las mujeres no la pasan muy bien en su vida sexual, por lo general, como que les cuesta encontrar el punto donde la pasan bien. Y es por poca educación sexual de los varones. Pero no se sabe mucho que a nosotros a veces también nos toca. ¿Ya? A veces a nosotros también nos toca mujeres que no cachan mucho de que el glande es demasiado sensible, de que el pene aguanta más en el cuerpo, pero que en el glande no, ¿ya? Entonces, aclarando un poco, y como les digo, el paralelismo de entender que las dos estructuras son lo mismo es más fácil, ya uno se identifica más. Eso. De ahí vamos a ver el resto del detalle de la estructura clitoriana, como les decía, hacia adentro. Ahora, como les explicaba, la vulva es toda la estructura completa. La vagina es el canal. Por tanto, nosotros vamos a entender de que todo esto es vulva. Esto no es vagina, por Dios. Esto no es vagina. Vagina va de ahí para adentro. En el introito vaginal, que es como la entradita, literal. Del introito vaginal para adentro, eso se llama vagina. Esto es vulva. ¿Ok?
Esta estructura está en la parte anterior del periné. Recordemos que el periné está hacia acá abajo, la parte anterior del periné. Y hacia arriba tiene algo que es muy propio en la mujer, que se llama monte de Venus. Sobre el hueso púbico es frecuente que se acumule grasa, pero los varones podemos perderla por completo, quedando la zona púbica plana en un varón flaco. ¿Sí? Las mujeres nunca, por si acaso, para que no se estrese, hay mujeres que les da vergüenza, hay mujeres que como que, ¡ay, pero cómo! Yo bajo de peso y yo me cuido y mire, tengo aquí como gordo, como empanada. Yo escuchaba eso. Nada que hacer, está cagada. Es así. La naturaleza la diseñó así. ¿Ya? O si quiere Dios, Shiva, Alá, la Santa Sara, la Virgen de la Guadalupe, que a usted le parezca, pero el diseño es así. Usted tiene un panículo adiposo grande en la zona púbica que no desaparece, a diferencia de los varones, que sí puede llegar a desaparecer. ¿Ya? Y eso tiene un sentido mecánico, superfuncional. Literal, es para que no choque el hueso. Durante el acto sexual, los dos huesos púbicos podrían golpearse violentamente. Entonces, literalmente actúa como un acolchamiento contra el golpe. ¿Ya? Por eso el monte de Venus siempre tiene grasa, incluso mujeres delgadas, muy delgadas. Da lo mismo. Así que usted esté flaca, tenga sobrepeso, siempre va a tener ahí levantadito. Y es normal. Y es bonito, a mí me parece. Así que no se angustie, no se complique, no se avergüence, que hoy la cuestión es normal. Todas las mujeres lo tienen. ¿Ya? Usted tendría literalmente que tener una anorexia severa como para tener poco, ni siquiera para no tener. ¿Ok? Luego vamos a tener los labios mayores. Los labios mayores son el pliegue externo que tiene dos caras. Una cara exterior completamente epitelizada, equivalente a piel, literalmente, tiene piel por fuera. Pero esa piel está hiperpigmentada, está oscura. Y eso también tiene un sentido. Yo dije que los hombres se masculinizaron. El embrión femenino se masculiniza para transformarse en varón. ¿Sí? Voy a explicar brevemente eso para poder explicar algunas partes de todo esto. Cerca de la 12ª o 13ª semana, según el caso, la mayoría de los casos ocurre en la 12ª semana, el útero, ya particularmente la placenta, empieza a modificar los niveles hormonales androgénicos, empezando a liberar testosterona y otras hormonas. Ese embrión no tiene testosterona, porque es hembra, completamente hembra, no tiene ni un poco de testosterona, ese embrión, todavía. Y es la placenta quien empieza a secretarlo y masculiniza al cuerpo. ¿Qué ocurre? El clítoris se empieza a proyectar hacia afuera, arrastrando los cuerpos cavernosos y esponjosos, arrastrando consigo a la uretra, que termina quedando en la punta del glande, ¿ya? Los labios mayores se van a caer y se van a cerrar y se transforman, adivinen en qué, los labios mayores. Si yo le digo que esto se van a engrosar, van a caer y se van a cerrar acá. El escroto. Por eso, los labios mayores son igual de pigmentados que el escroto. Nuestro escroto es oscuro, muy oscuro. Los labios mayores también por fuera, comparado con la piel circundante. De hecho, ¿alguien tiene hijas, niña? ¿Sí? Ya, no sé si se acuerda su hija cuando era guaguita, recién nacido, los genitales, sus labios mayores eran unas empanadas. 2 dedos guatones así. Era muy raro. ¿Sabe por qué? Porque los labios mayores, cuando las niñas nacen, todavía están huecos, por si acaso. Se tienen que transformar en escroto. Después se colapsan y se cierran. Así que si alguna vez tienen niñas, bueno, eso lo vamos a ver en pediatría igual, el examen físico infantil. Pero las niñitas, cuando nacen, tienen labios mayores gorditos, muy gorditos, porque están huecos, están abiertos por dentro. De hecho, pueden tener hernias por dentro de ellos, incluso. Así como nosotros podemos tener hernias inguinoescrotales. ¿Se acuerdan que el testículo bajaba por la ingle hacia el escroto? ¿Ya? En los varones. Por aquí puede bajar un asa del intestino. Una niña menor a 1 año, como tiene el canal todavía abierto, porque podría haber sido niño, puede tener una hernia inguinolabial. En el labio vaginal puede tener una asa del intestino. ¿Sí? Bueno, y como esto se tiene que cerrar, esto es un canal que se tiene que cerrar. Y todo canal o todo agujero que se cierra deja cicatriz.
Los varones tenemos una cicatriz. La línea interescrotal. ¿Se da cuenta que usted tiene desde la base del pene una línea que recorre el escroto y se extiende hacia el perineo y que está levantadita? ¿Nunca se ha dado cuenta? Hijo mío, se tiene que mirar más. Por Dios, tiene que conocer un poquito mejor su cuerpo. ¿Pero se han dado cuenta, jóvenes? ¿Cierto? Tenemos una línea recorriendo el escroto. Sí, las mujeres probablemente también lo han visto, se lo han visto a su pareja. ¿Sí? O si algunas tienen hijos, que los niñitos es súper evidente. ¿Alguien tiene hijos, varones? Cuando son chiquititos se nota En las guaguitas de los niñitos recién nacidos se les nota pero un montón. De hecho, está levantada la cicatriz. como una línea. ¿Sí? Que te digo con pico. ¿Ya? En los varones, esa línea que queda marcada, literal, es la cicatriz del cierre del canal vaginal. Literal. ¿Ya? Así que todos fuimos niñas. ¿Sí? Bien. Entonces, como les digo, los labios mayores van a ser muy hiperpigmentados por fuera, pero por dentro no están queratinizados. Por dentro no tienen la característica de ser piel y por tanto son transparentes, lo cual los vuelve rojos. Vemos la sangre que circula alrededor. Entonces vamos a verlos por dentro más bien rojos. Van a tener grasa acumulada y en el panículo adiposo está muy vascularizado y dijimos que el clítoris estaba acá. Los cuerpos esponjosos van a bajar por acá y por tanto los labios mayores tienen la capacidad de erectarse. Y eso es algo que muchos varones y mujeres no saben. Una mujer no excitada y de pie tiene los labios mayores cerraditos. La vulva es una línea, ¿correcto? Una mujer excitada y de pie, los labios mayores se hinchan y se separan y los labios menores empiezan a asomar. Y eso es algo que muchas personas no saben. Es una señal física de excitación. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los labios menores entonces van a ser los pliegues más internos, también llamados ninfas ocasionalmente. Son tejidos muy elásticos que hacia arriba están separados por, hacia arriba y abajo en realidad, los surcos interlabiales, ¿sí? Rodean el canal vaginal, pero también rodean la uretra, si se fijan. Entonces está todo acá junto en la práctica. Y hacia arriba conforman el prepucio del clítoris, porque el clítoris y el pene provienen de donde mismo. Como el pene tiene prepucio, el clítoris también. El clítoris está cubierto por algo que muchas veces se le llama capuchón, pero el capuchón en la práctica es prepucio. De hecho, nuestro prepucio corresponde a los labios menores. ¿Sí? Entonces, como les digo, este es un tejido mucho más delgadito que los labios mayores, es muy elástico, no tiene grasa, casi transparente, y hacia arriba vamos a tener el clítoris cubierto por este prepucio clitoriano, que es eréctil también, por si acaso. Por este motivo, y aquí por si acaso, como yo les dije, el clítoris en la práctica es el glande, ¿ya?, de esta estructura, cubierto por prepucio, y al igual que su glande, se puede descubrir. Un clítoris muy excitado, literalmente, se asoma. En cambio, una mujer que no tiene excitación, normalmente es difícil palpar el clítoris, porque está muy cubierto, muy adentro. En excitación, el clítoris se pone más firme porque está erecto y ligeramente se asoma. Y usted literalmente podría tomar el capuchón y retraerlo y asomar el clítoris. Eso se puede hacer. Ahora, si lo hace, por Dios, trate con amabilidad, suavecito, ¿ya? Que literalmente es delicado, es sensible. Eso. Entonces, aquí tenemos la estructura completa clitoriana. Si ustedes se fijan, si nosotros eliminamos todo, nos encontramos con una estructura que literalmente es como un pene, ¿ya? Acá vamos a tener los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos formando bulbo hacia adentro, que hacia adentro van a corresponder al punto G o punto de Grafenberg. ¿Sí? Entonces, por eso necesitaba adelantarles esto de la maduración embrionaria, que es de la otra clase en realidad, porque nos permite entender mejor la vulva desde la perspectiva de la estructura masculina, que es más conocida, pero básicamente lo mismo. ¿Sí? Por ahí me acuerdo que, bueno, Freud
el psicólogo, él era muy sexual, ¿eh? Freud era una criatura muy sexual, muy fijado en lo sexual y por supuesto muy machista para la época, entonces decía que las mujeres Tengo unos libros de... eran hombres con penes atrofiados y en la práctica los hombres somos mujeres con penes con clítoris hiperdesarrollados. Esa es la realidad biológica. ¿Sí? Ahora, vamos a tener lo que se llama vestíbulo, el vestíbulo vaginal, que es la hendidura entre medio de los labios, también se le llama introito. Encimita vamos a tener la uretra, el canal vaginal y por los costados, justo acá, en la entradita, vamos a tener dos glándulas que se llaman glándulas de Skene. Las glándulas de Skene son equivalentes a la próstata femenina. No sé si habían escuchado que la mujer tiene próstata. Bueno, en nosotros estas glándulas se hiperdesarrollan formando la próstata, se desplazan durante el arrastre de la uretra y terminan pegadas a la vejiga, pero en las mujeres están ahí y estas glándulas, al igual que en los varones, ¿se acuerdan que la próstata producía gran cantidad de líquido seminal? Bueno, en las mujeres también puede producir fluido. Produce habitualmente pequeñas cantidades, ¿ya? Sobre todo van a estar asociadas a las glándulas de Bartolino, que son más profundas, están más adentro del canal vaginal. Las glándulas de Bartolino son las que producen la lubricación básica del canal vaginal. Pero me imagino que los varones aficionados al porno se habrán enterado de lo que es el squirt. ¿Saben lo que es el squirt, cierto? Ahora se hacen lo muy Sí, profe, sí. tanto. ¿Saben lo que es el squirt? Sí. ¿Qué es el squirt? ¿Cómo? ¿Qué es el squirt? Es un líquido. Esa es una confusión. Muchas veces creen que el squirt es orina, pero no. ¿Una mujer se puede orinar durante el acto sexual? Sí. Pero el squirt propiamente tal no es orina. El famoso squirt, que se ha vuelto muy popular en la pornografía desde los años 2000 más o menos, corresponde a una hipersecreción de las glándulas de Skene, lo que le llaman la eyaculación femenina. Porque de hecho es mucoso y es espeso. ¿Ya? No es frecuente que ocurra, no es habitual porque, como les digo, estas glándulas en las mujeres están muy poco desarrolladas, así que habitualmente producen pequeñísima cantidad. Pero hay mujeres que tienen glándulas de Skene más desarrolladas, con sus respectivas vesículas seminales, y por tanto, durante el orgasmo son capaces de producir un volumen más grande de lo habitual. Y en el orgasmo producir un líquido mucoso abundante, y que le llaman el orgasmo femenino, ¿ya? Y que en la pornografía se le llama squirt. Pero eso efectivamente existe, ¿ya? Es producción de las glándulas de Skene. Ahora, el orificio vaginal por donde se accede literalmente es lo que llamamos introito, y esto puede estar cerrado por el himen. El himen es la famosa membrana, como la prueba de la virginidad que le llamaban antes. Bueno, este himen es una membrana que existe precisamente porque este canal puede que nunca se termine de abrir si es que el embrión se masculiniza. Ahora, si no se masculiniza, entonces la membrana se vuelve delgada y en algún momento se rasga, ¿ya? Ahora, aclaremos también otra cosa. El himen se puede romper no solamente por actividad sexual. Cualquier cosa que usted haga donde se pare en exceso las piernas puede romper el himen. Andar en bicicleta, andar a caballo, saltar una reja. Hay 10.000 cosas que pueden romper el himen, ¿ya? Así que el famoso concepto no es el himen, va a sangrar y que se son bravas. Profe, ¿es cierto que el imán se puede regenerar? Es raro, pero sí, existe la posibilidad. Cuando el himen no se desgarra por completo y quedan restos, ya quedan entreabiertos, luego de la penetración, es posible que se cierre. No es que se regenere, sino que cicatriza. Es muy poco frecuente, pero puede llegar a ocurrir. ¿Ya? Muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Bueno, a los costados, como les decía, vamos a tener y hacia adentro los bulbos clitorianos que generan la erección por dentro. Los canales vaginales se ponen firmes, vamos a poder palpar el punto de Grafenberg, están muy inervados. Y vamos a tener, como les decía, mucho más adentro las glándulas de Bartolino que generan la lubricación del canal vaginal y además generan feromonas. ¿Qué son las feromonas?
sale las perfumes con feromonas que son ¿Pero como qué? relaciones sexuales o así. Ya, están relacionados con eso. Las feromonas son sustancias químicas, ya de carácter hormonal, pero soprino, que tienen la capacidad de estimular la conducta sexual. En los animales es muy habitual, por eso cuando dicen las perras andan en celo y los perros le huelen el poto, lo que están oliendo son las feromonas. En realidad, el perro huele las feromonas desde cuadras atrás. Por eso pasa una perra en celo en la esquina y los perros desde allá la siguen. Pero se le acercan porque genera una conducta un tanto obsesiva, como de querer oler más y más y más. ¿Ya? Pero en los seres humanos la producción de feromonas está muy disminuida, muy disminuida. Sin embargo, aumentar mucho en dos periodos. Cuando la mujer está recién embarazada y cuando la mujer está en su etapa fértil. Por eso las mujeres en etapa fértil muchas veces a los varones nos parecen más atractivas y también cuando están recién embarazadas a sus maridos o a sus parejas. La encuentran más bonita, como más atractiva, como más resplandeciente. Son el efecto de las feromonas. ¿Ya? Hay una autora francesa, Simone de Beauvoir, muy famosa, que sabía bastante de esto porque esto es un conocimiento antiguo, se descubrió en la época victoriana. Y la muy franca, cuando necesitaba, porque en la época victoriana era difícil como que las mujeres obtuvieran cosas. Sí, se aprovechaba del conocimiento. Entonces, cuando iba a las fiestas para negociar cosas, porque ella era escritora, quería publicar, y se untaba los dedos por dentro durante su etapa fértil, y después se pasaba por acá y un poquito perfume con feromonas. Entonces, caballero, ¿sabe usted que es encargado de una editorial? Mire, yo quería conversar con usted y el loco así, babeando. Lo que quiera. Le publico lo que quiera, todos los libros. Literal. ¿Ya? Así que bueno, truco de bruja, cabras, por si acaso. En el estado fértil se untaba los dedos literalmente por dentro del canal vaginal y después se frotaba acá y se ponía perfume encima. Feromonas. ¿Sí? Perfume con feromonas gratis, para que no lo anden pagando, para que no lo paguen. No gasten plata innecesaria. Lo producen espontáneamente. Ahora, esto es un diagrama del canal vaginal. Generalmente los diagramas, de la vulva, no del canal vaginal. Esto es un diagrama de la vulva. Y en los diagramas las cosas se ven muy bonitas. Pero resulta que un diagrama de los genitales masculinos es muy funcional porque nuestra estructura es muy obvia. ¿Ya? Pene, glande, uretra, testículos, escroto, es como... Está todo ahí, es muy evidente. Pero la estructura femenina cambia mucho según la edad, según se han tenido partos, según la genética, según el peso. Hay un montón de factores que influyen en cómo se ve de verdad una vulva. Esto... A ver, yo siendo enfermero y que me ha tocado sondear tanta persona a esta altura, yo les diría que una vulva así, con este aspecto del dibujo, o es una cabra de 14 años, o es una mujer menor de 25 extremadamente flaca. No es una vulva real esto. Por tanto, necesito que sepan identificar las estructuras dentro de una vulva real. Esto es una vulva de verdad, que es distinto, es parecido pero no es igual. Entonces, vamos a ver si no da jugo. Joven, venga por acá. Venga. Venga. Ya te pasaste, pero. Dígame por favor, aquí, en esta vulva, ¿dónde está la vagina? ¿Sí? No. Ese es el pliegue interlabial inferior, de hecho. Eso es lo que pasa cuando uno ve un dibujito versus la realidad, considerando los cambios anatómicos que hay. Ya. A ver, ¿dónde está el canal vaginal aquí? El introito. Correcto, ese es el. Ya, pero calla. Ese, efectivamente,
Este es el introito, si se fijan, no es un hoyo que uno vea para adentro. El dibujito, si yo me devuelvo, nos mostraba básicamente un agujero, pero eso no es la realidad. No es la realidad. ¿Ya? El canal vaginal, el introito, es un pliegue que se dilata fácilmente. ¿Qué creen que tenga la clase? ¿No? Ah, ya. Lo que te decía. Y mira, el chamulla que te... Lo que te decía. Nivel de todo que te lo encargo. La estructura es distinta, ¿ya? La estructura es muy distinta. Entonces, joven, usted, venga por acá. Ubíquenos por favor aquí al clítoris. Esta mujer no está excitada. Claramente. No. Eso, para que usted sepa, es el meato urinario. Por ahí va la sonda. A ver, ¿quién sabe de esto? Usted, ya, a ver, señorita, venga. Mujer debería sacar. Saque pecho por su género, vamos. Correcto, muy bien. Esto es el capuchón clitoriano. Este es el capuchón clitoriano y por tanto acá dentro está el clítoris. De hecho, este meato urinario estaba súper obvio, está re fácil. A esta paciente la sondearon, se nota, porque ese meato urinario está dilatado. Normalmente el meato urinario es más chiquitito, más puntiforme y a veces está metido por acá o por acá, entonces como no sabe por dónde. Chucha, meto la sonda. ¿Cómo sabemos? Le pedimos a la paciente que apriete un Kegel. Apriete como cuando quiere orinar, vamos a ver que algo palpita en algún lado. Puede estar más arriba, más acá, más acá. Entonces no es tan fácil, ¿ya? Venga. ¿Cuáles serían aquí entonces los labios menores? ¿No? Estos son los labios menores. Estos son los labios mayores. Si se fijan, acuérdense que los labios mayores tienen piel por fuera y por dentro mucosa. Estos son labios menores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué distinto es en dibujito versus en la realidad? ¿Ya? Por eso siempre coloco la imagen porque es la única manera de que aterricen mejor cómo está la estructura. Entiendan que ustedes hacen aseos genitales, muchas veces hacen cateterismo. Tienen que saber dónde están las cosas. O van a terminar metiendo la sonda o por el canal vaginal o, como un caso que supe por ahí, y lo peor fue una enfermera, no fue ustedes, por el ano. O sea, yo sé que está cerca. En el caso de las mujeres el perineo cortito y el ano está ahí mismo, pero, o sea, ¿cómo hacer tanto? Y se preguntaba por qué no salía la orina. Bien. Trompas de falopio. Las trompas de falopio también llamadas trompas uterinas, recordemos que es lo mismo, ¿ya? Son tubos de entre 10 a 15 centímetros de largo que transportan ambos gametos, tanto el espermio como el óvulo, porque la fecundación regularmente ocurre en las trompas. Normalmente la fecundación no ocurre dentro del útero, casi nunca. Generalmente ocurre en las trompas. Por eso se ligan las trompas para tratar la fertilidad. Ese es el motivo. Por eso las mujeres se ligan las trompas, ¿ya? Se abren, y esto es importante, hacia la cavidad peritoneal. Las trompas de falopio, normalmente la gente cree que están pegadas a los ovarios, pero no están pegadas, están abiertas. Están abiertas con unas puntas móviles que se llaman fimbrias, y eso da hacia el peritoneo. ¿Qué relevancia tiene esto? Sobre todo desde la perspectiva clínica. Cuando existe la ovulación, el ovario se tiene que romper para liberar al óvulo, y el óvulo debe ser capturado por las fimbrias. Eso es lo que regularmente ocurre. Las fimbrias se extienden y literalmente capturan al óvulo y lo llevan hacia adentro. Pero el óvulo se puede arrancar. Y si se arranca, va a andar por acá. Y si anda por acá, un espermio entra y logra arrancarse también y lo fecunda, vamos a tener lo que se llama embarazo ectópico. Un embarazo implantado en el peritoneo. Eso es muy fácil que ocurra. ¿Y por qué? ¿Por qué podría desarrollarse un embrión fuera de un ambiente que no sea el útero?
Porque la placenta, ¿ya? Antes de ser placenta, es el blastocito, en realidad la estructura completa. El blastocito es una estructura brutalmente infiltrativa. Es el tipo de célula más parasitaria que hay. De hecho, es más parasitaria y más infiltrativa que una célula cancerígena. Mucho más. Tanto así que se han hecho experimentos de células blastocitarias y se han depositado sobre hueso, sobre neuronas, Tienen frío. y se infiltra en todo. ¿Qué no Se tiene infiltra como la en huesos, ventana? se infiltra en cerebro, se infiltra en ventana. hígado, se infiltra en lo que sea. Sí, un poco. El blastocito es capaz de Está pesado, infiltrarse en lo que sea, y peor todavía, Es que se agarra mide el tres, tejido pero- que pilla vivo y lo obliga a desarrollar Pero la venas y arterias para él. ¿Ah? Lo fuerza a vascularizar. El blastocito es extremadamente invasivo. Por eso, si se fecunda afuera, se va a instalar donde sea y ahí se desarrolla la placenta. Debido a esto mismo, existe el caso de embarazo ectópico más extremo que se conoce, que se publicó hace como el 2010 más o menos, hace harto rato ya, de una mujer que tuvo un embarazo ectópico intrahepático. Se desarrolló dentro del hígado. El óvulo se arrancó, el espermio también, la fecundó dentro de la cavidad abdominal, en el peritoneo, migró y llegó a la base del hígado, y cuando llegó a la base del hígado, el blastocito infiltró el hígado y se metió. Se desarrolló hasta los 6 meses. Ahí falleció tanto la madre como el niño. Oh, Y qué el terrible. ASTAC se ve dentro del hígado completo el feto. ¿Cómo no lo vieron? Porque pensaban que tenía hepatitis. Porque el hígado estaba inflamado.